Tu brusqueta no se moja por culpa del tomate. Cede por el agua que nadie controló. Al final, este pan va a aguantar crujiente hasta la mesa. Y vas a saber físicamente por qué. Porque esto no es un aperitivo, es harina, agua y almidón cocido. Lo mismo que tu pasta, en otra forma. Una estructura porosa y un líquido que entra en ella. El pan tostado es una red de huecos. Al tostarse, perdió el agua de su superficie y dejó miles de canales secos, abiertos. El tomate es lo contrario, una celda llena de agua. Más del 90% de su peso es líquido, atrapado en la pulpa que rodea las semillas. Juntas un material seco y sediento con un depósito de agua y la física hace el resto. El colapso no es mala suerte. Tiene 4 causas y las 4 se pueden cerrar. Aquí está el momento que casi nadie ve a tiempo. El tomate, en dados, va a un colador, con sal. 15 minutos. La sal todavía no condimenta, trabaja por ósmosis. La sal fuerza al agua a salir, para igualar la concentración. No exprimes el tomate, lo secas desde dentro. Y mientras el agua cae, una pregunta. Todo este líquido iba a acabar dentro de tu pan. ¿Qué le habría hecho? La respuesta, en cuanto el colador termine. Estás forzando al líquido a abandonar la estructura antes de que sea un problema. Esto es lo que iba a entrar en tu pan. Y aquí está la causa real. No es que el tomate tenga agua, es que esa agua llega a una estructura que no tiene nada que la detenga. Mira la miga sola, sin proteger, recibiendo ese mismo líquido. No se humedece despacio. Los canales secos lo absorben por capilaridad, en segundos. El pan no se moja, se rinde y cede porque hasta ahora no le has dado ninguna defensa. Segundo frente, el ajo. Picado y crudo es un error doble. Suelta su propia agua sobre el pan y deja trozos que dominan cada bocado. En la versión tradicional, el ajo no se pica, se frota. El pan recién salido de la sartén está ardiendo y su costra tostada es abrasiva, como una lija. Cuando frotas el diente entero contra ella, rompes sus células y al romperse, el ajo libera alicina, el compuesto volátil y picante que da el golpe crudo. Pero ese mismo calor de la costra degrada y evapora lo más áspero de esos volátiles, al instante. Queda el aroma, no queda el golpe, ni un trozo, ni una gota de agua. El aceite de oliva sobre el pan todavía caliente. El momento importa. Recuerda los canales secos que dejó el tostado. En caliente esos huecos tiran del aceite hacia adentro por capilaridad, igual que tirarían del agua. El aceite, más fluido en caliente, penetra y ocupa el espacio. Y como la grasa es hidrófoba, repele el agua, una vez que llena esos canales, el agua ya no tiene por dónde entrar. Mira, mismo jugo de tomate, 2 panes. El que sellaste con aceite, el líquido perla en la superficie y resbala. El que no, lo absorbe. Esto no es sabor, es el hueco ocupado antes de que el agua llegue. El error no es evidente, hasta que lo es. Cuarto frente, y es invisible, la temperatura. Has hecho todo bien, y ahora sacas el tomate directo de la nevera, frío, sobre un pan ardiendo. Ese contraste es letal. El frío del tomate enfría de golpe la cara de contacto del pan, y el vapor del propio tomate y del aire se condensa ahí mismo, convertido en agua líquida. La estructura se moja desde abajo, por dentro, justo donde no la ves. Por eso el tomate va atemperado, nunca de la nevera. Y por eso el orden es ley. La sal va en el colador, jamás sobre el pan montado. Lo que sueltas ahí, ahí se queda. El montaje es lo último, al borde de servir. 4 frentes. Un principio. El agua no debe alcanzar la estructura. La sacas del tomate por ósmosis. Tratas el ajo en seco contra la costra. Llenas los canales del pan con aceite. Atemperas el tomate para que no condense. No has hecho una brusqueta más bonita, has hecho una que resiste. El mismo control que pide tu pasta, solo cambia la forma. Y esto es lo que cambia. Ese sonido es la prueba. La base sigue intacta. El agua no entró. No necesitabas un tomate mejor. Necesitabas entender que el pan estaba indefenso
y darle una estructura que aguantara. La próxima vez no mires el tomate, mira el pan y pregúntate si lo has protegido. Porque una brusqueta no se moja por el tomate, se rinde cuando nadie construyó la barrera. No es una receta que memorizar, es una lógica que entender.